talk about satellite and tagging and great scale. Bueno, pueden venir a hablar de tagging, Pat y Cam, ¿o no? Vamos a ver, aquí esto sigue funcionando porque tú lo rompiste, parece. Déjame ver si lo arreglo. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación por la oportunidad que me da de venir y hablar con ustedes del trabajo fascinante que hemos estado haciendo con mis colegas sobre tagging satelital o marcaje satelital. Quisiera presentarles el esfuerzo de muchos colegas y muchas organizaciones financiadoras y quiero agradecer a todos ellos por el fuerte compromiso que han mostrado con nuestro proyecto. Mi presentación. El plan es hablar un poco de los movimientos estacionales de los mamíferos marinos grandes y mostrar una breve historia del método para estudiar su migración y ver cómo la telemetría satelital funciona en esto. Y además hacer un ejemplo para la investigación de la ballena jorobada. Voy a usar un modelo en esta presentación. Las técnicas que vamos a hablar aquí pueden ser aplicables de todas maneras a cualquier cetáceo grande. Aquí tenemos el modelo. El modelo, hay una linda imagen. Stanford. La migración se puede caracterizar como el movimiento estacional de los individuos entre distintos hábitats y distintas ubicaciones geográficas. Muchas especies de cetáceos van de las bajas latitudes, donde tienen a sus crías, a las latitudes más altas, donde están los lugares de alimentación. El patrón que yo muestro aquí es lo típico que hace la ballena jorobada, la minke, y no necesariamente se mueven entre zonas de alimentación y zonas de reproducción. Algunas especies se mueven en la temporada, en la estación, entre lugares donde pueden encontrar alimento. Y entender cómo usan el hábitat y cómo migran es importante por distintas razones. Primero, determinar las rutas migratorias y los destinos nos ayuda a evaluar cuáles son los hábitats críticos para promover esfuerzos de conservación que sean más eficaces. En el contexto de la Comisión Ballenera Internacional, la CBI, es crítico para la asignación de capturas históricas, que son las zonas, son las piezas de información más importantes en este modelo. El primer estudio es entender y descubrir las marcas de descubrimiento durante las operaciones de ballenería. Estas marcas están en el cuerpo de los animales vivos. Eran disparadas al cuerpo de los animales vivos. Típicamente quedaban en la grasa o en el músculo y eran recuperadas cuando el animal era capturado y procesado. Al saber la ubicación donde se instaló la marca y la recuperación posterior, podían deducirse conexiones migratorias. Este es un ejemplo del tipo de información que dan estas marcas de descubrimiento. Estas estrellas representan los lugares donde se había capturado la ballena y la conexión migratoria es entre aquí y acá con los lugares de alimentación de las más altas latitudes. Más recientemente, dos técnicas de investigación se han utilizado para dar ideas relacionadas con el destino migratorio de los cetáceos para su identificación y genotipo. Estas son más ventajosas ya que son no letales y permiten utilizar un monitoreo de largo plazo de las poblaciones utilizando los mismos individuos. Y aquí tenemos la importancia de la fotoidentificación para determinar la conexión migratoria entre lugares de reproducción y lugares de alimentación. Hay una fuerte conexión entre el lugar de alimentación de la península antártica y las zonas de invierno en América tropical. Durante los años, estas dos regiones han sido analizadas y se han conectado. También ha sido clave para determinar las zonas de invierno
en el estrecho de Magallanes, donde estas ballenas también migran hacia aguas, posteriormente hacia aguas más tibias del Pacífico Central. Y como ejemplo del uso de los estudios de fotoidentificación, hay el descubrimiento de la conexión migratoria de larga distancia de la península antártica a Samoa en Oceanía, o cruzando el Ecuador hacia otras zonas de Costa Rica, Panamá, durante el invierno. Además, la fotoidentificación ha demostrado una conectividad interoceánica entre Brasil, por ejemplo, una ballena que se ha visto en Brasil y fotografiada en Madagascar posteriormente. Y estas son conexiones migratorias que revelan el matching de genotipo, no solamente en terrenos del invierno, Sudáfrica y Australia, o algunos lugares en verano, en la Antártica, sino también muestra la migración entre bajas latitudes, de destinaciones migratorias en bajas latitudes. Las marcas descubiertas, fotoidentificación, genotipo, son algunos de los elementos que ven los científicos. Adicionalmente dan información detallada sobre las rutas a las cuales migran los animales, zonas donde se alimentan o se reproducen y cuánto tiempo pasan en cada hábitat. Estas son algunas de las brechas en la información. Esto se ha transformado un método poderoso para estudiar el movimiento y la migración, que nos permite entender y determinar cómo el animal usa el hábitat en una forma mucho más detallada. ¿Cómo funciona la telemetría satelital? Simplifiquémoslo. Así es como funcionan las cosas. Este es nuestro pequeño cetáceo, nuestra pequeña ballena con el tag en su espalda. Cuando sale a la superficie, un pequeño sensor detecta que ese tag está fuera del agua, digamos, ese marcador está en la superficie. Y eso, que estar fuera del agua, gatilla una transmisión al satélite. Y el satélite almacena la información recibida y lo retransmite hacia estaciones terrenas donde se ve la imagen satelital. Las transmisiones son procesadas y son enviadas a los investigadores en distintos formatos, a sus oficinas, mayormente. Creo que Christoph habló de esto, ¿no? Habló del sistema Argos. La mayoría de los cetáceos en este momento están monitoreados con el sistema Argo. Este sistema calcula la latitud y longitud aproximada de las transmisiones recibidas del tag. En relación a otros tipos de tag, como el radio tag o el de disección que se ha recuperado, los satelitales se consideran de largo plazo. La duración típica va entre semanas y meses, normalmente en promedio en cetáceos. Estos tags penetran el cuerpo y se anclan en el tejido subdérmico. Acá tenemos dos ejemplos de los más comunes, los que más se utilizan hoy en día. A la izquierda tenemos el Limpec, que se ha desarrollado para ponerse en la aleta dorsal de los cetáceos grandes. Este tag fue ubicado en la orca que mostró Lisa y que Christoph también mostró posteriormente. El paquete electrónico de este tag queda fuera del cuerpo de la ballena y el anclaje se logra mediante estos dos sistemas, estos dos elementos que entran. Este penetra el cuerpo y se ubica entre la grasa y el músculo. Tanto el electrónico como el sistema electrónico como el sistema de adhesión están dentro del cuerpo. Todo el trabajo que yo les voy a presentar aquí se basa en los dispositivos implantables. Esto es bastante reciente. El Limpet es su nombre. Christoph habló ya de esto. La electrónica que va dentro de este marcador, de este tag, no solamente información de ubicación y ambiental, pero lo que van a ver en un momento más vienen de estos tags de ubicación. Los grandes cetáceos pueden ser capturados para la instrumentación y ahí se requieren sistemas remotos para la transmisión. Un método que se utiliza comúnmente es este sistema como
varilla de fibra de vidrio que se empuja al cuerpo cuando se acerca. Tengo una imagen en el momento en que se implanta el tag en la ballena. El segundo método es una pistola neumática que se llama el Air Rocket, sistema de transmisión Air Rocket o ARTS. Aquí el transmisor está adherido a un aplicador de tag o lo que se llama el rocket. El aplicador va en la pistola y se dispara hacia el cetáceo. Después del impacto penetra el cuerpo de la ballena y el aplicador se despega y se cae al agua fácilmente, fácil de recuperarlo. Ahora les quiero mostrar el tipo de información que puede proveer el sistema de marcaje satelital y la relación que tiene con algunos estudios de migración. En primer ejemplo, muestra rutas y destinos de ballenas jorobadas cerca de Brasil. Y esta es la pregunta principal, porque esta población empezó a ser explotada en el siglo XVIII. Los científicos estaban interesados en las conexiones migratorias de estas ballenas. Y no fue hasta la época del marcaje que se pudo entender la migración de las aguas de Sudamérica, del continente sudamericano. El estudio también muestra que estas ballenas iban desde el este de South Georgia hasta las islas Sandwich del sur. Las pistas representan 4 años distintos y me gustaría destacar los siguientes puntos. Con una sola excepción, una vez que estos individuos se alejan del lugar de alimentación, van hacia el sur, en una pista que prácticamente es recta. El viaje, que son 3.700 kilómetros, demoró 40 a 60 días. En su mayoría, las rutas de migración son muy consistentes en el tiempo. Algunas de estas rutas son prácticamente idénticas año tras año, mostrando que estos animales repetidamente hacen el mismo recorrido. La mayoría de las ballenas migran a través de corredores relativamente angostos y todos los individuos convergen a la misma latitud, alimentándose en terrenos cerca de South Georgia. Ahora, quiero mostrarles las rutas migratorias y los destinos de ballena jorobada que pasan el invierno en la costa oeste de Australia. Estos individuos fueron marcados en la migración en la zona sur del continente australiano, y estos corredores, estas pistas representan un año, y vemos la enorme variabilidad en la dirección de las rutas cuando se compara con los datos del Sudatlántico. Algunos individuos fueron de Australia, inmediatamente a las aguas antárticas, otros fueron a la costa oeste de Nueva Zelanda, dejaron ahí un poco de tiempo y luego migraron hacia el sur. Aquí se puede ver también el uso de destinaciones migratorias múltiples cerca del continente antártico, y eso muestra el contraste entre dos poblaciones en el hemisferio sur. La telemetría nos permite descubrir los hábitats de la ballena jorobada que no se conocen muy claramente en el sur Pacífico. Estos resultados son de New Caledonia, donde se marcaron las especies en 2 años distintos. Vemos que van desde el sudeste de la isla principal y se mueve en 2 direcciones distintas. Acá se enfatiza la característica única de esta población, la ballena jorobada, normalmente en Nueva Caledonia. Parece visitar distintos hábitats en seamouths y en las islas más pequeñas antes de seguir su migración hacia las zonas de alimentación. Este aspecto único de la población solo se encuentra mediante estos tipos de transmisores satelitales. Son lugares remotos y la utilización de la ballena jorobada probablemente no habría sido entendida si no se usara esta técnica. Pero no les voy a contar todo sobre Nueva Caledonia, porque hay un póster y probablemente en el póster van a poder ver mucho más. La telemetría también se puede utilizar para ver cómo utilizan su hábitat y cómo las variables ambientales pueden influenciar su movimiento y su distribución.
Aquí tenemos un ejemplo que utiliza modelos State Space, estado-espacio, en la zona del Sudatlántico. Los modelos estado-espacio usan la información de velocidad y dirección de ubicaciones consecutivas para estimar el estado conductual del animal. Uno de los estados posibles es definido como una búsqueda de área restringida. Ese tipo de comportamiento está asociado con las zonas de alimentación o con las conductas de alimentación del animal. Aquí vemos el espacio estado-espacio, el modelo estado-espacio. Los pequeños círculos representan las ubicaciones que podemos predecir, y en naranja vemos las ubicaciones clasificadas. La mayoría de ellas están ubicadas en altas latitudes y están ubicadas en o justo al sur del límite sur de la corriente circumpolar antártica, que es un hábitat importante para la ballena jorobada que se alimenta de krill. Este es un análisis para la ballena jorobada del este de Australia, mostrando el mismo patrón. Aquí vemos su comportamiento justamente al sur de la corriente circumpolar. La telemetría satelital también se utiliza para evaluar el hábitat. Se utiliza en relación a su actividad antropogénica. Esta evaluación se puede hacer o se puede utilizar para proponer medidas de conservación y manejo. Como ejemplo, los voy a llevar a la costa oeste de Brasil, donde se observa en este momento un boom de exploración petrolera debido a el reciente descubrimiento de campos petroleros. Vemos áreas donde la producción de petróleo está en este momento en planificación o en producción. En las áreas donde se produce o se está planificando, están en amarillo y se muestra el área de producción en amarillo y el área de explotación en los cuadrados vacíos. Aquí vemos las zonas de alimentación principales de la costa de Brasil. Hay un flujo de migración costera que se traslapa en forma importante con la explotación de combustibles, y además hay otro flujo que es más costa afuera, mostrando así el impacto negativo que podría existir si estos bloques de exploración se desarrollan, dando una base científica que se puede usar en acciones de conservación para proteger los hábitats del efecto de la actividad antropogénica. Además, nos da la oportunidad de ver la navegación de las ballenas jorobadas. Los resultados de este estudio que les estoy mostrando